Clase. Vamos a hablar en nuestra última clase de Nuevo Testamento del último libro, ¿verdad? Y vimos los evangelios, especialmente el Evangelio de San Juan completito, desde el inicio hasta el fin. Vimos todas las partes del Evangelio de San Juan, cada uno de sus capítulos, con el contenido, ¿verdad? De cada uno de los capítulos. Se recuerdan San Juan, tan hermoso, el prólogo, capítulo 1, capítulo 2, las bodas de Caná, ¿verdad? Y capítulo 3, el encuentro con Nicodemo, y así sucesivamente, pasando por todos los capítulos, la belleza, ¿verdad? De la vida de Jesús hasta el final. Luego vimos las cartas, sobrepasamos un poquito lo de los Hechos de los Apóstoles, porque ya no nos daría tiempo, y vimos las cartas de San Pablo y los contenidos, ¿verdad? De cada una de ellas, cuáles son más paulinas, cuáles son un poquito menos paulinas, o sea que se desconoce la autoría y se supone que hayan sido de la escuela paulina, la escuela de San Pablo, su escuela em, digamos, de pensamiento. Sin embargo, están muy relacionadas con la filosofía de San Pablo. Vamos entonces a ver prácticamente ahora, ¿verdad? Como eh, primer tema importante del Apocalipsis, ¿verdad? Como libro último el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis, como ustedes saben, es revelación o libro de las revelaciones. ¿Y por qué es revelación? Porque Dios revela a San Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis. Acuérdense que el Apocalipsis es de San Juan y los Hechos de los Apóstoles es de San Lucas. ¿Ok? Entonces, San Juan, que es el escritor del libro del Apocalipsis, el último de los apóstoles en morir, el único apóstol que no muere mártir, como ustedes saben, eh, cumpliendo una de las promesas del Señor. Se recuerdan Jesús cuando dice, si yo quiero que Él esté vivo hasta que regrese, ¿verdad? Porque hay una disputa entre los apóstoles, como que hay con San Juan, que parece como el más querido y tal, y entonces Jesús, ¿verdad? Viendo la envidia a veces, ¿no? Que hay entre los apóstoles por seres humanos, él dice, ¿y qué hay si yo quiero, ¿verdad? Que esté vivo hasta que yo regrese. ¿Ok? Bueno, sabemos que no estuvo vivo hasta que regrese Jesús, pero sí es el que estuvo vivo más tiempo. Por una tarea especial, ¿verdad? Que tuvo San Juan, que fue la de escribir la revelación, el Apocalipsis, el final. Y, y bueno, por otra parte, como les decía, San Lucas, sin embargo, fue el, el autor de los Hechos de los Apóstoles, el recopilador de las actas de los apóstoles, ¿verdad? Como se le llama también al libro de los Hechos. El autor del Apocalipsis se identifica él mismo como Juan, él mismo lo dice. Mm, de hecho, en Apocalipsis 1:9 lo habla. Eh, Se encuentra desterrado en la isla de Patmos. La isla de Patmos está en el mar Egeo específicamente. La isla de Patmos es una isla sumamente pequeña, eh, ubicada precisamente en el mar Egeo. Ah, Tiene una población pequeñísima, alrededor de 2.500 personas nada más, y una superficie bien pequeñita, de alrededor de unos 30 kilómetros cuadrados. Eh, Geográficamente es una isla chiquitita, griega, ¿verdad? De origen griego. Eh, por eso también toda la tradición griega alrededor de la iglesia primitiva. Por una parte, Grecia fue pues un pilar muy importante del inicio de la iglesia católica.
o sea, Grecia y por otra parte Roma también, ¿verdad? Que es donde estaba el Papa y el latín. Por eso es que el griego y el latín son dos lenguas que fueron muy importantes en la iglesia, solo que nuestra parte más occidental se usó más el latín, pero es también muy importante el, la tradición griega, ¿verdad? Eh, bueno, pues Patmos fue el lugar donde decidió Juan retirarse y allí tuvo la visión, esta visión del Apocalipsis, que él escribe como una visión de parte de Dios que les revela el final de los tiempos. ¿Cuál es el contexto del libro del Apocalipsis? El contexto es muy importante porque fíjense que el contexto estaba en una persecución romana grandísima. Juan se libra de la persecución, por una parte el hecho de estar en Patmos, en una isla, le ayudó también el hecho de no morir producto a la persecución, por otra parte también la protección, ¿verdad?, que tuvo por el hecho de ser el último, el cual Dios quiso reservar para que pudiera terminar el Nuevo Testamento y poder concluir con el Apocalipsis, porque si no, de hecho, si hubiese muerto en la persecución, no hubiese podido escribir el Apocalipsis. Otra cosa que ayuda a Juan también, que al parecer era muy joven cuando Jesús murió, probablemente Juan sería un jovencito. No sabemos exactamente la edad, eh, pero sí sabemos que era bastante joven con respecto a los otros apóstoles que ya pues estaban ya pasaditos en años. Vemos como Pedro, que ya tenía suegra y tal. Juan es mucho más joven. Las revelaciones del Apocalipsis fueron escritas en el tiempo de vida de Juan, alrededor de las persecuciones de Domiciano, que fueron unas persecuciones romanas contra los cristianos, una de las más cruentas, horribles, una persecución bárbara de parte del emperador. Ustedes saben que en torno al año 30 fue la muerte y la resurrección de Jesús, año 30, eh, año 33, ¿verdad? Como más o menos sabemos. En torno a los años 60 después de Cristo, tenemos las muertes del apóstol Pedro y el apóstol Pablo durante la persecución barbarísima del Nerón, que fue uno de los emperadores más crueles de la era cristiana, de la persecución cristiana. En torno al año 70, 73, sucede la destrucción por parte de los romanos del templo de Jerusalén, donde expulsan a los judíos de Jerusalén. Es la destrucción del segundo templo. Ustedes ya estudiaron el Antiguo Testamento, saben que la destrucción del primer templo fue antes del nacimiento de Jesús. Obviamente Jesús conoce el segundo templo, no el templo de... no el templo de Salomón, sino el segundo templo. Y luego de la destrucción del templo, pues ya ellos deciden no construir un templo. Y es lo que tenemos nosotros en la actualidad cuando vamos a Jerusalén, que vemos nada más un muro. Es el muro del antiguo templo, ¿verdad? Del templo este destruido en los años 70, 73, producto de esta persecución, ¿verdad?, por parte de los romanos, en este caso contra los judíos, ¿verdad? Contra los judíos. Después del año 73, los conflictos también entre los cristianos y los judíos pues crece bastante, ¿verdad? Porque imagínense de convivir en una misma ciudad, en un mismo país, aunque de hecho los cristianos
tienen un mayor arraigo en Roma, no tanto en Jerusalén. Sin embargo, en Jerusalén pues hay una persecución bastante fuerte, perdón, contra los cristianos por parte, en este caso, de los judíos. Y en torno al año 81, año 96, Domiciano, que es emperador de Roma, impone el culto al emperador, como si el emperador fuese Dios, ¿verdad? Eso fue la persecución de Domiciano. Fue una de las persecuciones más cruentas y se supone que en torno a esta persecución de parte del emperador Domiciano, Juan escribe su libro. Juan ya era un anciano. No creemos que Juan haya nacido como Jesús en el año 0. Pensamos que Juan haya nacido mucho antes en este caso, de Jesús, y por lo tanto, si Jesús tenía 30 años cuando murió, muy probablemente Juan haya sido un jovencito de alrededor de unos 18, 20 años. Por lo tanto, en el año 80, 81, 90, que fue la persecución fuerte de Domiciano, pensamos que Juan no tuviese 80 años, sino que mucho menos, ¿verdad? Probablemente unos 60 y tantos, 70 años, más o menos la edad en la cual haya escrito Juan el Apocalipsis. Ya en torno al siglo II, 100 años después o menos, ya se conocía el Apocalipsis y reconocido, no como parte de la Biblia, porque se recuerdan que la Biblia fue recolectada después, ¿verdad? Sin embargo, los libros de la Biblia sí eran conocidos y por lo tanto, los libros, el hecho de que los libros de la Biblia fuesen conocidos, ya se reconocía el libro de Juan como un libro inspirado por Dios y por lo tanto con una importancia bastante grande. Eh, Como sabemos, el hecho eh, de que ya estuviesen mencionados en los escritos de Eusebio de Cesarea, de Ireneo de León, del obispo Hipólito, incluso Orígenes, Clemente y varios de los padres de la iglesia que son posteriores, que hayan comentado sobre este libro del Apocalipsis. Sabemos que tuvo una importancia sumamente grande, que fue recibida directamente por Juan, ¿verdad? Escrita totalmente en griego y pues obviamente le da pues una importancia bastante considerable al libro, que bueno, llega a ser un libro incluido dentro del canon de la Biblia bastante rápido, junto con los 4 evangelios y las diferentes cartas y los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Las diferentes cartas apostólicas. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver la estructura del Apocalipsis. Si tienen alguna duda, pueden también incluso escribir en el chat. Vamos a ir revisando después el chat para ir viendo cada uno em, para ir viendo cada uno de los capítulos, y entonces, como ustedes saben, vamos a irlos tratando, ¿verdad? Vamos a irlo tratando cada uno de ellos. Entonces, vamos a trabajar en cada uno de los capítulos, vamos a irlos viendo cada uno por individual, y si tienen alguna duda, pues pueden escribirlo también en el chat. Lo pueden escribir en el chat directamente. Vamos a ver en primera los primeros 3 capítulos del Apocalipsis.
primeros 3 capítulos del Apocalipsis, que es capítulo del 1 al 3, es una introducción. De hecho, vamos a leer la introducción, el capítulo 1 del Apocalipsis, donde nos dice Juan, capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis, nos dice: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, ¿verdad? Ya en el primerísimo capítulo, el primerísimo versículo, ya nos habla de quién es el autor del Apocalipsis y evidentemente nos habla de Juan, del apóstol Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Recuérdense que Juan, ya en las cartas, sea también en el Evangelio, nos habla también de ser testigo ocular, ¿verdad? De lo que él vio es lo que escribe, porque obviamente Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, de los apóstoles que más vivió con Jesús, porque recuérdense que cada vez que él separaba el grupo de los apóstoles, llevaba el grupo de apóstoles diciendo, bueno, pues aquí tenemos a Pedro y Santiago, Pedro, Santiago, Juan, como mencionaba. Entonces ya era un grupito que él tenía preparado dentro del grupo de los 12, que eran los apóstoles más cercanos, donde tenían un poquito más de, ¿cómo diríamos? Como de comunicación, ¿verdad? Porque el grupo de los apóstoles, siendo grande, de los 12, con estos tres tenía una relación más cercana. De hecho, ellos tres estuvieron cuando Jesús se transfiguró, ellos tres estuvieron también directamente relacionados en la pasión con la cercanía de Jesús, porque los llama aparte en ese momento. Y recordemos que en muchas ocasiones nos dice el Evangelio, Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan aparte, y habían cosas que sucedían solamente en presencia de ellos. Juan es un testigo ocular, es un testigo del mensaje. Capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes la gracia y la paz de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante del trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos por los siglos de los siglos. Amén. Ven cómo ya San Juan, ¿verdad? Cuando nos habla, nos especifica, ¿verdad? Que él es un testigo que ha recibido de parte de Jesucristo esta revelación, ¿verdad? Y por eso es que comienza hablándonos de la revelación a través de lo que él ha recibido de Jesús. Eh, Sabemos que es una visión, sabemos que esa revelación de parte de Jesucristo a Juan fue en una revelación en la isla de Patmos. Y sabemos también que el hecho de que San Juan nos hable de las 7 iglesias no se está refiriendo simplemente a las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, ¿verdad? Como nosotros sabemos que se mencionan las diferentes iglesias como la Odisea, etcétera, sino que está hablando acuérdense que el número 7 en la Biblia, ¿qué cosa es? La Biblia nos dice que el 7 es el número de la perfección, es un número incontable.
incontable. Por lo tanto, no podemos hablar de 7 como si fueran 7 iglesias contadas, sino la totalidad de todas las iglesias esparcidas por el mundo. Recuérdense que el número 7 es un número del infinito, es un número de la perfección. Para la Biblia el 7 tiene un sentido que no es numérico, va mucho más allá de los números. Sin embargo, Juan escribe a 7 iglesias, ¿verdad? Utiliza estas 7 iglesias para escribir un mensaje directo, un mensaje específico, que son mensajes que van directo a cada una de ellas. Él conoce muy bien porque son 7 iglesias esparcidas por Asia y Grecia, y comienza con Éfeso. Comienza con un mensaje a la iglesia de Éfeso, que como lo sabemos era una iglesia muy grande, muy potente. Recordemos la carta de San Pablo a los Efesios. Entonces, el mensaje que da a la iglesia de Éfeso es un mensaje sumamente importante, y por lo tanto es el primero de los mensajes. Cuando le dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, y él dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Ven cómo se repite mucho la palabra 7? Hay 7 iglesias, hay 7 estrellas, hay 7 candelabros de oro. ¿Ok? Vamos a hablar después del dragón de las 7 cabezas. Todo el 7, recuérdense que es simbólico, no es exacto, es simbólico. ¿Ok? Y entonces nos habla de candelabros, que es el signo de la luz, nos habla de estrellas, ¿verdad? Que es el signo de la esperanza, y nos dice, yo sé todo lo que haces y conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ven, como ya San Juan también está alertando a la iglesia de Éfeso de supuestos apóstoles que nacen, ¿verdad? Supuestos líderes que no lo son realmente, no son apóstoles, pero se creen apóstoles y entonces empiezan a divulgar un mensaje que no es cierto. Nos dice, en ese sentido, eh, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Ese es el mensaje constante. Es el mensaje constante del apóstol hacia Éfeso, a la comunidad de Éfeso. Por lo tanto, el primer mensaje es a la comunidad de Éfeso. Segundo mensaje es a la comunidad de Esmirna, ¿verdad? Que es también otra de las iglesias fundadas en Asia Menor. Luego sigue el mensaje a Pérgamo, mensaje a Tiatira, mensaje a Sardes, mensaje a Filadelfia, mensaje a Laodicea. Recuérdense que estas 7 iglesias son el signo de las iglesias. ¿Había más iglesias? Claro, sí, mucho más iglesias. Estaba la iglesia romana, estaba la iglesia también presente en Jerusalén, había más iglesias. Sin embargo, las iglesias 7 que escribe San Juan son las iglesias más conocidas por él, y es un signo. O sea, él elige esas 7 para decir, es la iglesia universal, pero hemos escogido las 7 que él más conoce para hablar del mensaje salvador del Señor. ¿Ok? Entonces, recuérdense que eh, el mensaje que da San Juan sigue una distribución local de iglesias que él conocía, iglesias cercanas, pero es para toda la iglesia universal. Es como si fuera una sola carta, una sola epístola, ¿verdad? De hecho, grandes estudiosos han descubierto cómo, si hacemos una unión de todos estos mensajes, que sería bueno que ustedes los leyeran, ¿verdad? A estas 7 iglesias podemos crear una sola carta a la iglesia universal. Pero recuérdense que Juan obviamente quiere hacer énfasis en el 7. Vean cómo se repite, porque el mensaje salvador de Dios viene dado por un mensaje simbólico.
Y el mensaje simbólico es un mensaje que es hacia las 7 iglesias, a la Iglesia Universal. Luego vamos a ver cómo el capítulo 4 al 11 nos habla de signos muy importantes, símbolos sumamente importantes, ¿ok? Que es el Cordero, los 7 sellos y las trompetas, ¿ok? Bien, vamos al Apocalipsis 4, donde nos habla de esta revelación del Cordero. Recuérdense que el Cordero es el centro del Apocalipsis, porque el Cordero nos recuerda la Pascua, ¿ya? Recuérdense que en la Pascua los judíos inmolaban el Cordero, ese Cordero macho cabrío, que era el primero, el que tenía que ser inmolado porque era el más, como diríamos, el primerito, el más puro, el primero, el primogénito, ¿verdad? De tanta edad, de qué sé yo, y tal, toda la descripción, ¿verdad? Que hacen los judíos para elegir al cordero que va a ser inmolado en la Pascua. Jesús no elige el cordero, Jesús elige pan y vino porque Él es el cordero. Él es el que se va a inmolar, Él es el cordero de Dios, Él es el que entrega su cuerpo y su sangre. Y por lo tanto, la revelación del cordero es muy importante porque es la misma revelación del mismo Jesucristo que aparece como cordero, ¿verdad? Como centro de, eh, de la vida cristiana, o sea, es el centro de la revelación del final, ¿verdad? Porque es Jesús el que viene, es el Cordero, como dice Apocalipsis 5:6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 nos dice, entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, recuérdense, los 4 seres vivientes representan, ¿qué cosa? La humanidad, la tierra. Recuérdense, siempre les he hablado, el número 4 es un símbolo muy importante en la Biblia. 4 son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cuando nos habla de 4 seres vivientes, nos está refiriendo a la humanidad, o sea, los seres vivientes, ¿ok? Toda la humanidad, porque vienen de los 4 puntos cardinales. Acuérdense que en ese momento, pues, se entendían los puntos cardinales de los diferentes lugares de la Tierra, aparte que no se conocía mucho la Tierra, pero se sabía que habían 4 puntos cardinales y los 4 puntos cardinales convergen, ¿verdad? Toda la humanidad, o sea, todas las personas. Por eso es importante entender el 7, porque el 7 es 4 más 3. 4 son los puntos cardinales, ¿ok? Norte, sur, este y oeste. 3 son las personas que hay en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios con la humanidad son los 4 puntos cardinales, juntos dan, ¿verdad? La unión de Dios con el hombre da entonces esa perfección del número 7, ¿ok? Recuérdese, 4 más 3 es 7, la perfección, Dios y la humanidad. Pero recuérdense que hay también una interesantísima convergencia de 4 y 3, porque 4 por 3 es 12, ¿ok? Entonces, si 4 más 3 es 7 y es el número de la perfección, 4 por 3 es 12, que nos habla de las 12 tribus, nos habla de los 12 apóstoles. ¿Okay? Por eso es muy importante entender la Biblia porque tiene un simbolismo muy grande y sobre todo acá en el Apocalipsis es muy simbólico y sumamente difícil de poder entender. ¿Ok? Entonces nos dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Había sido sacrificado. O sea, Dios, Jesús que había sido sacrificado, Jesús que había sido muerto, ¿verdad? Había sido llevado a la cruz, sacrificado por nosotros. Se tenía 7 cuernos y 7 ojos. Acuérdense, vuelve de nuevo la imagen. No es que tenga 7 cuernos reales. Acuérdense que el 7 es
es la infinidad, ¿verdad? Acuérdense que los cuernos del Cordero, los ojos del Cordero, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿ok? Acuérdense que no está hablando de 7 en cuanto a cantidad, sino a plenitud. Es la plenitud del espíritu, o sea, la infinitud del espíritu infinito enviado por toda la tierra. Y vayamos al número, capítulo 5, versículo 9, donde nos habla ese canto hermosísimo, hermoso, 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 que a mí me encanta mucho, que es el himno del Cordero. Vamos a buscarlo. Capítulo 5, versículo 9 dice, cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos. Acuérdense que el rollo es la historia de la vida, ¿verdad? La historia de la humanidad, la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que está escrito en ese libro. Entonces dice, tú eres el cordero, ¿verdad? Tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos. O sea, ya se va a revelar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay escrito en ese libro? ¿Qué es lo que hay para cada uno de nosotros? Dice, tú eres digno de tomar el rollo, romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, redimiste para Dios, o sea, alcanzaste para Dios, conquistaste para Dios, gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Ven? Como la iglesia se extiende hacia todos los confines de la tierra, ya no va a ser solamente una iglesia judía de Israel, sino una iglesia universal. Por eso la llamamos católica, universal, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Dice versículo 10, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que cantaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos. Y decían con voz fuerte, el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Habían millones y millones. Recuérdense que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Hay millones, millones y millones de ángeles, ¿verdad? Que congregados alaban a Dios. También nuestro ángel de la guarda está allí. Versículo 13. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían, amén. ¿Ven? Los 4 seres vivientes se está refiriendo a la humanidad, ¿verdad? Todos nosotros respondemos, amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. ¿Ven? Como el signo de 24, qué interesante, como 12, o 12, 2 veces 12 es 24, o sea, se multiplicó, ¿verdad? Se multiplicaron, ¿qué? Las tribus de Israel, se multiplicaron todos aquellos que creían en Dios, pero que ahora se han multiplicado. Nos habla también luego de los sellos, nos habla también del dragón. Vamos a ir entonces al dragón. Apocalipsis capítulo 12. Y aquí nos habla del dragón y la mujer. Vamos a ver esta parte que es tan hermosa relacionada con María y con la iglesia. Capítulo 12 del Apocalipsis dice, a partir del versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Vean el 12, recuérdense, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 estrellas que adornan la cabeza de esa mujer. Si la mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Versículo 3, luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas
10 cuernos y una corona en cada cabeza. O sea, 7, recuérdense la infinidad. Infinidad, o sea, el dragón es el demonio. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. O sea, comienza el final de los tiempos. O sea, es el enfurecimiento del demonio. Y entonces vienen los astros que chocan contra la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer oyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1270 días. Hay una investigación sobre qué quiere decir estos 1270 días. Y realmente es algo interesantísimo como algunos investigadores bíblicos eh, nos han dado, ¿verdad? Algunas de sus visiones sobre qué significa estos 1260 días, ¿verdad? Del cual habla el Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y bueno, pues obviamente no hay una, eh, como una, digamos, una respuesta unitaria de qué significa esto. Hay en algunos de los historiadores bíblicos alguna idea de combinación entre los 40, los 1000 que se aparecen y tal, pero realmente eso es un poquito, como diríamos, difícil de poder entender a qué se refiere estos 1270 días. La realidad es que la investigación bíblica acá todavía no ha llegado a un acuerdo exacto, porque la numerología bíblica es sumamente difícil, la combinación de los números es muy difícil. Hay algunos que como que se han lanzado a hacer alguna especulación sobre estos números, pero la realidad es que tienen oculto una sabiduría muy, muy grande, muy fuerte. Y es muy difícil poder dar por cierto qué significan estos 1270 días. Versículo 7, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, recuérdense el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una voz del cielo que decía, y oigan este canto tan hermoso, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba de día y de noche, delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder su vida, no temían por su vida, sino que estuvieron dispuestos a entregarla, o sea, a morir. Alégrense pues los cielos y ustedes que viven en ellos, pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Y aquí hay una división muy interesante entre los que viven en el cielo y los que han quedado en la tierra, que al parecer es la imagen de la división entre los que son salvados y aquellos que son de la tierra, que han quedado en la tierra. Se cuenta que yo siempre les he dicho, nadie queda fuera de la salvación si quiere salvarse. El que quiere salvarse va a estar junto con Dios, pero quien no quiere estar con Dios, entonces es ese grupo que se queda en la tierra, que obviamente va a ser atormentado
en este caso por Satanás y sus ángeles. Es el combate, ¿verdad?, entre el dragón y, el dragón y Miguel y sus ángeles, ¿verdad?, que es el combate entre Dios y el demonio, en este caso Miguel, que representa a Dios, Miguel y sus ángeles. Y eso abarca los capítulos del 12 al 20. Recuérdense que hay una guerra en el cielo para explicar también qué es lo que estaba pasando en la tierra entre el emperador romano y los cristianos que llevaban la palabra de Dios, proclamaban la palabra de Dios, y el imperio romano que representando, ¿verdad?, al demonio, en este caso, pues luchaban entre sí. Capítulo 21 comienza la Nueva Jerusalén. Vamos a ir al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuérdense que después de la revelación de la batalla de Miguel y sus ángeles contra Satanás, viene entonces la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, ya el reino de Dios proclamado. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían dejado de existir y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo. Recuérdense que la nueva Jerusalén es la imagen de la iglesia triunfante, ¿verdad? La iglesia en el cielo. Es la nueva Jerusalén que baja del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Recuérdense que aquí viene el paralelismo de esta hermosa imagen de la iglesia que se casa, ¿verdad?, con el Cordero, en este caso con Cristo, Cristo el esposo, la iglesia es su esposa, y esas bodas del Cordero, ¿verdad?, de la que habla, es esa unión entre Cristo y la iglesia triunfante. Versículo 4, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Es Cristo, como sabemos, ¿verdad?, que en Cristo se hacen nuevas todas las cosas porque lo redime, ¿verdad? Él redime con su sangre todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega. ¿Ven? El principio y el fin. Es lo que nosotros celebramos en la resurrección, en el cirio pascual, cuando colocamos el alfa y la omega. Y en el medio colocamos el año en el que estamos, ¿verdad? Porque estamos yéndonos del alfa, que es el principio, hasta la omega, que es la última letra del alfabeto griego, que quiere decir que es el fin de los tiempos. Entonces Jesús hace todas las cosas nuevas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, o sea, Él estaba en la creación del mundo y Él vendrá al final de los tiempos. Al que tenga sed, le daré de beber del manantial de agua de la vida sin que le cueste nada. Al que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran los ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. ¿Okay? Después de la muerte corporal viene lo que es la muerte espiritual. Y es ahí donde viene entonces el tormento del infierno, que el Apocalipsis le llama la segunda muerte. Versículo 9, vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas calamidades. ¿Ven? Estamos hablando de 7, recuerden siempre, el 7 es un número de perfección, o sea, un número grande, no es un número exacto. Cuando Jesús dice, no perdones 7, sino 70 veces 7, ya está hablando de que el 7 es una
un número de grande, es un número de eternidad, es un número sumamente grande. Me dijo, ven que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios. La ciudad brillaba con el esplendor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una gran muralla alta. Tenía 12 puertas. En cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 al oeste. 3 por los 4 puntos cardinales son las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles y las 12 puertas de la gran ciudad de Jerusalén, que como sabemos, atrae hacia sí de todas partes, del norte, del sur, del este y del oeste, a todas las personas que entran a través de las puertas, que son el símbolo del apóstol, de los apóstoles que llevaron la palabra de Dios a todos los confines de la tierra y por ellas convergen todas las personas que han sido bautizadas y que han sido redimidas por la sangre del Cordero. ¿Ok? Entonces, el libro del Apocalipsis termina en el capítulo 22, muy interesante. Vamos a leer esa parte porque es una parte interesante del el libro del Apocalipsis, ese capítulo último, que es el capítulo 22, donde dice, vamos a buscar capítulo 22. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida, era claro como el cristal. Salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle principal de la ciudad, a cada lado del río. Crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero será en la ciudad, y sus siervos lo adoran. Lo verán cara a cara, llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán de la luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Versículo 6. Ven cómo la imagen del fin de los tiempos es la imagen del reinado de Cristo por la eternidad. Cristo, la imagen del Cordero. ¿Se recuerdan que en la Pascua había que mojar con la sangre del Cordero cada una de las casas de aquellos israelitas que eran verdaderos israelitas y que iban a comenzar la peregrinación, para que aquel ángel exterminador no matara a aquellos que iban a ser los primogénitos, ¿verdad?, de cada una de las casas, sino que pudieran cada uno de los primogénitos viajar junto con Moisés. Asimismo, la sangre de Cristo marca a cada uno de los salvados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo somos salvados. Dice el versículo 6, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Miren el versículo 8, dice, yo Juan vi y oí estas cosas. Y después de verlas y oírlas, me arrodillé a los pies del ángel que me las había mostrado para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas esto, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso de lo que está escrito en este libro. Adora a Dios. Qué interesante, como la actitud de Juan es la de adorar a ese
ángel que le venían a traer ese mensaje. Pero el mismo ángel le dice, yo soy un igual que tú, soy un servidor de Dios. Tú adora a Dios. Versículo 10, también me dijo, no guardes en secreto el mensaje profético que está escrito en este libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. Sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho en el árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Ven la importancia que tiene la redención en Cristo? Nos habla que dichosos son aquellos que lavan su ropa, en este caso en la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo es la que redime y por lo tanto llevar las vestiduras para limpiarlas, para sellarlas con la sangre de Cristo es obtener la salvación. Por eso dice, ellos son los que van a poder entrar por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Versículo 15, pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos, los que aman y practican el engaño. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven. El Espíritu Santo, la esposa del Cordero, que es la iglesia inspirada por el Espíritu Santo, dice, ven, ven, Señor Jesús. Dice, el que escuche, diga, ven. Todos dicen, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida, sin que les cueste nada. O sea, es la salvación. O sea, el agua de la vida es esa nutrición que recibe nuestro cuerpo, nuestra alma, que recibe el agua de la vida, o sea, que recibe la plenitud de la redención en Cristo. Esa agua es el alimento eh, espiritual, ¿verdad?, que nos da el Cordero para tener la salvación. Versículo 18. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo de este mensaje profético escrito en el libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. Versículo 20. El que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. Vean cómo termina el Apocalipsis, que es esta frase es la última frase de la Biblia, la última frase del Nuevo Testamento, la última frase de toda la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Dice, el que declara esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. El Apocalipsis tiene un mensaje muy, muy interesante, ¿verdad? Y a través de su mensaje nos está enseñando cómo la iglesia tiene un, una importante misión, que es la misión de poder llevar el mensaje salvador de Jesucristo a todas las personas. Vean cómo a través de este mensaje salvador de Dios, la misma iglesia se purifica. A través de todas estas visiones,
el núcleo central del Apocalipsis, si nosotros pudiéramos decir, bueno, quiero quedarme con el núcleo central, quiero quedarme con la enseñanza más importante. ¿Cuál es la enseñanza más importante de todo el Apocalipsis? Específicamente la salvación. Dios salva por medio de Jesucristo, ¿verdad? A través de la sangre de Jesucristo, el Cordero es el centro de la vida de la iglesia y de todo cristiano, y a través de Jesucristo, toda la iglesia también se purifica, se santifica. Y obviamente el culto es todo hacia Jesucristo. Vamos a ver una parte que a mí me gusta mucho también decirles, que es la parte de los 144,000 salvados, ¿verdad? Esta frase bíblica que muchas veces hay personas que han interpretado mal, sobre todo los hermanos testigos de Jehová, que casi siempre pues en esto interpretan a modo de ellos, diciendo que estos 144,000 serán solamente los salvados, y por lo tanto estos 144,000 son ellos, o sea, son los testigos de Jehová. Vamos a leerlo porque dicen que los testigos de Jehová dicen que son solamente 144,000 y que son solamente ellos. Digo yo, pues imagínate que hubiesen más de 144,000 testigos de Jehová, pues ya alguno quedaría fuera. Siempre les digo. Digo, imaginémonos que hayan 145,000 testigos de Jehová en el mundo, que hay muchos, ¿eh? Esos últimos 1,000 entonces se van a quedar fuera, los pobres, a pesar de ser testigos de Jehová. Bueno, sabemos que es una interpretación errónea de la Sagrada Escritura, Apocalipsis 7, versículo 3 al 8. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque creo que tiene una importancia muy grande. Apocalipsis. Vamos a irnos al capítulo 3 del Apocalipsis. Capítulo 3, vayamos a buscar el versículo 7. Donde nos dice, vamos a buscar específicamente los 144,000 salvados. Vamos a buscar los 144,000 salvados. Déjame ver un momentito porque versículo 7 al 3. Vi una multitud, porque aquí es importante que nosotros podamos entender esta parte del Apocalipsis. No, más bien el 14. Vamos a buscar el 14. Perdón, no es el 7, sino el capítulo 14. Sí, ya sabía yo que no era tan adelante. Ya me imaginaba yo que no era tan adelante. Vamos a buscar el capítulo 14. Ok, dice Apocalipsis 14, versículo 1, seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido en la tierra, un ruido que venía del cielo, como un ruido de grandes aguas y el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de cítaras que tocaban, o sea, citaristas que tocaban las cítaras. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Ojo, porque ya podemos decirle a los testigos de Jehová, mira, yo creo que ya no van a ser tan testigos de Jehová estos 144,000, porque en el versículo 4 nos dice que no se mancharon con mujeres. Quiere decir que prácticamente, bueno, como dice ahí, son vírgenes.
O sea, son hombres vírgenes, o sea, hombres que no tuvieron contacto con mujer alguna. Ahora, ya diciéndole esto a los testigos de Jehová, no sé qué van a responder porque obviamente ya no les quedaría palabras para poder interpretar la Biblia al pie de la letra. Recordemos que no existe eh, este mandato, digamos, o esta, ¿cómo diríamos? Esta exactitud de que sean exactamente 144,000 los que van a ser salvados, porque de hecho el número 144 se da multiplicando 12 por 12, quiere decir, infinidad de las tribus de Israel, 12 por 12, y luego por 1000, que significa una infinidad grandísima. Entonces, es un símbolo en la iglesia, en la Sagrada Escritura, todo lo que nosotros veamos con números son símbolos. No podemos entenderla como al pie de la letra de que van a ser 144,000, porque de hecho nos está hablando de que son vírgenes, pero hay apóstoles que no eran vírgenes, por lo tanto, entonces, vamos a entendernos. 144,000 es un símbolo, no es una exactitud, porque de hecho nos está hablando que fueron 144,000 vírgenes, o sea, hombres que no tuvieron contacto ninguno con mujer, por lo tanto, no podemos estar hablando de salvados, porque si no, tendríamos que decir que nada más se van a salvar los que son vírgenes, lo cual no es cierto. Y luego que se van a salvar solamente hombres, porque está hablando solamente de hombres que no se mancharon con mujeres. Entonces, claro que es absurdo interpretarlo al pie de la letra, porque de ninguna manera cabe. La única manera de interpretarlo es entender que el 144 es un símbolo de una cantidad inmensa, una multitud, ¿verdad? Como dice el mismo Apocalipsis, ¿verdad? Vi una multitud, ¿verdad? De toda lengua, raza, pueblo y nación. Apocalipsis, si ustedes buscan Apocalipsis 7, versículo 9, nos dice precisamente eso. ¿Ok? Vi una multitud de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces no está hablando de 144,000, sino que está hablando de muchos más. Vean cuando en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 4 dice, y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sí, recordemos que no van a salvarse solamente los de las tribus de Israel, como si fueran descendientes de Israel, solamente los salvados, sino toda la humanidad. Dios abre a toda la humanidad. Porque fíjense que en el versículo 9, si ustedes buscan capítulo 7, versículo 9, dice, después miré, o sea, después que había hablado que 12,000 de cada tribu, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de Isaacar, nos dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda raza, nación, pueblo, lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y gritaban con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. Entonces nos está diciendo que no son 144,000, sino que hay una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Entonces, la salvación es una salvación universal. No es una salvación para un grupo, ni para una religión, ni para una iglesia, ni para... No, la salvación es universal para todos aquellos que Dios ha elegido, que llevan vestiduras blancas y que llevan palmas en sus manos. Muy bien, hermanos, vamos entonces ahora que hemos explicado todo esto a dar paso a las preguntas. No sé si hay, bueno, en el chat veo que no hay ninguna pregunta todavía. No, no hay. Pero si quieren podemos abrir los micrófonos. Déjenme darle la posibilidad de abrir los micrófonos para... Sí, ya. Ya le he dado la opción para abrir sus micrófonos para poder compartir, dialogar
hacer preguntas, hacer comentarios, hacer reflexiones. Quiero que hablen porque no quiero hablar yo solo porque luego les aburro y luego también la garganta se me, se me cansa. Bien, vamos a dar oportunidad que quiera abrir su micrófono, que quiera hacer una pregunta, hacer un comentario, hacer una aclaración, una reflexión de su parte. No se me queden tan silenciosos. Padre, buenas noches. Buenas noches, adelante. Alguien tiene que romper el hielo, ¿eh? Sí, perdón, llegué tarde a la clase, pero en referencia al número 7. Ujú. No te escucho. ¿Se te fue la voz? Ya, ahí, Ahora sí, ahora sí. referente al número 7. Escuché que 3 y 4 es la unión entre el cielo y la humanidad. Sí. Y que ese es el número perfecto, Ujú, perfecto. ujú, exacto. Ya. Entonces, los 144 que también son infinitos, Ujú. ¿también son perfectos? Sí, exacto. De hecho, acuérdate que 3 por 4 es 12 y Sí. 12 por 12 es 144 y ahí es donde vienen los 144.000, ¿verdad? Para hacer ver que es una muchedumbre grande, que es un grupo muy grande, eh, que es, acuérdate que es la perfección de la unión entre Dios y la humanidad. La humanidad que somos nosotros somos representados por esos 4 vivientes que vienen de los 4 puntos cardinales, o sea, en el sentido de todo el ser viviente que viene de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Esos 4 más los 3, ¿verdad? En este caso sería multiplicado por 3, serían los 12. 3, siempre nosotros hacemos referencia a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa unión entre Dios y la humanidad nos da esa perfección. 3 más 4, 7, pero 3 por 4, 12. Esa es la simbología bíblica. La simbología. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el número 3, y el 4, los puntos cardinales. Exacto. Y representa a nosotros. Oh, gracias. Muy Gracias. bien, gracias a ti. Gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo tenía una pregunta un poco sobre la bestia y el falso profeta. Ujú, En ese capítulo habla mucho del anticristo. ujú, No sé si eso también se le toma de manera literal o simbólica. ujú. Y ahí se habla de un número diferente, del 6, ¿no? Sí, Que sería lo contrario al 7. sí, 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 efectivamente. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Mira, el 666, que es también simbólico, recordemos que toda la numerología bíblica es simbólica, ¿eh? No podemos tomarla al pie de la letra. La numerología en la Biblia es una ciencia interesante, estudiar la numerología bíblica, porque los números tienen un significado muy interesante. Cuando nos habla la Biblia del 6, y aquí es donde viene entonces el demonio, es porque el 6 es aquel que no llegó a la perfección, el imperfecto, aquel que siendo ángel perfecto, como Dios lo había creado, sin embargo, es imperfecto porque se desvió del camino de Dios, se alejó de Dios. Y por eso es que la Biblia lo identifica con el 6, porque es
como que no es perfecto, como que no llegó a la perfección, no llegó al 7. Y por eso es que la marca y el sello del anticristo, el sello de ese 666, es el signo del demonio, el demonio. A pesar de que durante mucho tiempo entre las iglesias muchas veces, a veces la misma lucha, que yo pienso que es absurda porque todos somos cristianos y no debemos luchar de esa manera, pero a veces una visión absurda del 666 se hace referencia como si fuera a la Iglesia Católica, como si fuera el Papa. A veces algunos católicos dicen, no, pues esa es la Iglesia Protestante y tal. La realidad es que en la mente de San Juan se habla de la Babilonia, ¿ok? De aquella prostituta, ¿verdad? Que es la Babilonia. Y en este caso, el sentido más fuerte es que esa Babilonia, que recuérdense que fue la potencia extranjera que dominó, en este caso, a Israel por muchísimos años y le enseñó una religión diferente, los obligó a ir a trabajar a Babilonia, fueron desterrados. Ellos la consideran como, obviamente, el pecado máximo, el pecado en persona, la prostituta esa, ¿verdad? Que le llaman la Babilonia prostituta, porque de hecho en Babilonia había mucha, inclusive prostitución y tal. Es también identificada de alguna manera con la ciudad de las 7 colinas. No sé si de hecho ustedes lo han leído esa parte. A propósito de lo que tú hablas del Apocalipsis, muy bueno y es importante como leerlo completito y poder escudriñarlo. Y qué bueno que tú traes este caso porque, bueno, es algo que no me daba mucho tiempo a verlo, pero sí les voy a comentar que habla de las 7 colinas. Y efectivamente las 7 colinas es Roma, porque Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas porque tiene 7 pequeñas colinas, no son colinas grandes, pero es una ciudad un poquito, digamos, montañosa, y dentro de la ciudad hay 7 grandes colinas. Dentro de ellas está la colina Vaticana, incluso donde está el Vaticano, está la colina donde precisamente se fundó Roma, y hay el Esquilino, hay unas 7 colinas, ¿verdad? Roma. Algunas personas equivocadamente hablan como que, pues si es Roma y Roma está el Papa, pues es la Iglesia Católica. Pero es obviamente una equivocación, porque recuérdense que cuando Juan escribe sobre esta Babilonia, esta ciudad de las 7 colinas, el que es la nueva Babilonia, la prostituta, nos está hablando precisamente de la sede del Imperio Romano. Estaban en medio de la persecución, todavía la iglesia no estaba completamente, como digamos, formada, pero sí había una persecución muy grande de parte de Roma, del emperador romano, que había, y ellos lo sabían, obviamente llegaban las noticias y habían matado una cantidad muy grande de cristianos, de seguidores de Cristo, a través de esa persecución en contra de los cristianos. Y por eso es que él habla de este juicio a esta nueva Babilonia, que sería prácticamente Roma, porque era la sede del Imperio Romano, y ahí es donde el emperador tenía la persecución en contra de los cristianos. La iglesia ni siquiera se había podido congregar en Roma. Había un grupo grande en Roma que se había convertido, pero había también un grupo muy grande en Grecia, habían grupos en todas partes, pero el Imperio Romano llegaba a lugares impredecibles. De hecho, Grecia y todas estas naciones estaban bajo el Imperio Romano, bajo una persecución sanguinaria grandísima, que de hecho en la cual mueren luego también Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Cuando Juan escribe, conoce de esta realidad y obviamente llama a la prostituta a la ciudad de las 7 colinas, haciendo alusión, aunque sea no explícita, pero una alusión implícita a Roma por ser la sede del Imperio Romano, porque hasta ese momento la iglesia todavía no tenía una sede, sino que había una persecución muy grande y de hecho el emperador
sí tenía su sede en Roma y por eso se consideraba Roma como digamos, como el enemigo número uno de la iglesia. O el Sí, enemigo padre, y eso más, es lo que nos dicen los hermanos separados, ¿no? De que siendo Roma los más perseguidores de la Iglesia Católica, o de los cristianos, cómo es que ahora sea la sede principal de la Iglesia, ¿no? claro, eso es interesante y es porque Pedro y Pablo y los apóstoles no tuvieron miedo. Y ahí es donde viene el testimonio de los apóstoles y el por qué ellos mueren. O sea, Pedro y Pablo van a Roma porque ellos dijeron, bueno, si Roma es la sede del imperio, el mensaje de Jesucristo no puede quedarse simplemente encerrado en cuatro paredes. Porque después de la venida del Espíritu Santo, dijo la iglesia, vayan, vayan, evangelicen hasta los confines de la tierra. Y si hay que ir a Roma, hay que ir a Roma. De hecho, hay una anécdota muy interesante que si ustedes van a Roma, a mí me gustaría que ustedes lo visitaran. No está, no está en el centro de Roma, está en las afueras y ahora les voy a explicar por qué. Pero es muy interesante, donde Pedro llega un momento en el cual tiene un miedo tan grande de la persecución, que él da la vuelta, o sea, da las espaldas a Roma y quiere regresar hacia, hacia Jerusalén, el lugar donde estaban. Y él había ido en barco, que era lo que se usaba, y encallando ustedes saben que Italia es como una botita, ¿no? Como una bota. Encallando en la parte como del tacón de la bota, una gran vía, ellos le llaman vía, porque en italiano y en latín es vía, que es una calle, una carretera, que se llama la Vía Apia, va desde allá abajo hasta Roma. Por eso se recuerdan esa frase de todos los caminos conducen a Roma, porque hay muchos caminos de todas partes y esta se llama la Apia, ¿verdad? Hay otras. Es que todos los caminos conducían a Roma, porque realmente todo convergía en Roma. Roma estaba la sede del imperio. Y Pedro y Pablo fueron a Roma porque no tenían miedo. Fueron a entregar su vida. Sabían que iban a morir, pero Pedro tiene miedo. Como ser humano, normal, tiene miedo, siente miedo y se va camino de regreso a Jerusalén, da la vuelta y se va camino a la Vía Apia y va caminando, como se usaba en aquella época de camino, para tomar su barco que iba por todo el Mediterráneo a llegar hasta Jerusalén de nuevo, donde había salido. Y en el camino se encuentra Jesús, sin él darse cuenta, ¿verdad?, de que era Jesús. Hasta que un cierto punto Jesús le viene como de camino hacia adelante, él va regresando de vuelta, huyendo de Roma, pero Jesús viene resucitado, viene de frente, como yéndose hacia Roma. O sea, Pedro que se aleja, Jesús que entra en Roma. Y Pedro le dice a Jesús una frase que ha quedado para toda la eternidad. De hecho, hay una película incluso sobre eso que tiene esa misma frase. Él le dice, Quo vadis, Domine? Quo vadis, Domine, que quiere decir, ¿dónde vas, Señor? Quo vadis quiere decir, ¿dónde vas? Domine es Señor. Acuérdense que domingo viene de Dominus Domini, que es el Señor, el día del Señor, el domingo. Quo vadis, Domine, le dice Pedro. O sea, ¿dónde vas, Señor? Y Pedro le dice perdón, y Jesús le dice a Pedro, voy a Roma a ser crucificado. Entonces, es una frase sola. Pedro entendió que Jesús estaba yendo a Roma para ser crucificado, o sea, que había entregado la vida por nosotros, o sea, él como papa tenía que estar dispuesto a entregar su vida. Entonces, en ese momento, Pedro da la vuelta y regresa a Roma. Y ahí es donde entonces viene luego la persecución a Pedro, el encarcelamiento de Pedro y luego también la muerte de Pedro en la misma colina vaticana donde está el Vaticano actual, que muere precisamente crucificado con la cabeza hacia abajo. Él pide morir crucificado, pero no como su Señor, no como Jesús. Por eso dice, póngame de cabeza hacia abajo porque yo no soy digno de morir como Jesús. Y en ese lugar que se llama el Quo Vadis, hay una marca de 2 pies. Hay marcas de 2 pies, que son las marcas de los pies de Jesús
y es una marca interesantísima porque son marcas en el mármol. ¿Verdad? Acuérdense que la calle eran hechas con mármol, ¿verdad? De piedra, de mármol. Y un pedazo del mármol ese es conservado. Si ustedes van a la iglesia del Quo Vadis, se llama así, la iglesia del Quo Vadis, están esas marcas de los pies de Jesús cuando se le aparece a Pedro y le dice, voy a Roma a ser crucificado. Vean esa película, es hermosa, se llama Quo Vadis, se lo voy a poner en el chat para que ustedes la busquen. ¿Cómo se escribe? Porque se escribe en latín, Quo Vadis. Es una película muy antigua, o sea, la verán malísima porque porque es una película muy antigua, pero está hecha en base a eso, se llama Quo Vadis, o la persecución de los romanos. Igual también hay varias de la persecución de los romanos hacia la iglesia, pero esta es una de las más hermosas, se llama Quo Vadis, precisamente por la frase que Jesús, que Pedro dice a Jesús, Quo Vadis Domini. Bueno, ya nos faltan 10 minutos para concluir. Bueno, de todos modos, con este grupo nos vemos el miércoles porque tenemos derecho canónico y ustedes están con nosotros en derecho canónico. Ya Vanesita les va a dar los avisos. El padre Benjamín también quiere despedirse de nosotros antes de terminar el curso de Nuevo Testamento. Vanesita tiene muchos avisos que darles, así que no se vayan para que cuando les dé la bendición estén allí escuchando los avisos y va a explicarles también cómo va a ser el próximo semestre y toda la cosa, cómo va a ser y cómo va a ser el fin, ¿verdad? De nuestras clases. Bueno, que es el fin del semestre, pero no de las clases, ¿verdad? Solamente de este semestre. Voy a darles la bendición y los dejo con Vanesita para que reciban los avisos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche.